Muy bien. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a ir a un pequeño recorrido de lo que estamos mirando. Y es que Daniel ve en una visión de un macho cabrío, ¿cierto? Y un carnero, y que ya sabemos, bueno, eso lo vamos a explicar ahorita, pero que algo que nos llama la atención es lo que ocurre desde el 13, donde dice, entonces oí una voz que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado en santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? ¿Hasta cuánto más vamos a sufrir? ¿Hasta cuánto más tenemos que aguantar? Y entonces se dice que hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Cierto? Hasta 2300 tardes y mañanas. Que ayer decíamos que si le aplicamos el principio de día por año de Números 14:34 y Ezequiel 4:6, nos vamos a dar cuenta que también se aplica a este término, a este número, y que cuando dice 2300 tardes y mañanas, ¿a qué número equivalen, hermanos? ¿A qué equivalen las 2300 tardes y mañanas o 2300 días? 360 años. A 2300 años. 2300 años. Recordemos que en Génesis, en los primeros capítulos, también se hace referencia mucho a esto, ¿no? No mañanas y tardes como estamos acostumbrados hoy, sino tardes y mañanas, porque aquí Daniel está hablando en términos de hebreos, ¿no? Y recuerda que los hebreos contaban los días no como fue la mañana y la tarde, sino fue la tarde y la mañana. Eso es un orden muy natural, ¿cierto? Para ellos. Porque para los hebreos la noche no existía, era una tarde, ¿sí? Ahora mira, dice, eran 2300 tardes y mañanas, eso equivale a que son 2300 días. ¿Y a qué equivale en el lenguaje profético los días? ¿Un día cuánto equivale en el lenguaje profético? Año, por un día por A año. un año. Entonces, si eso es así, como lo dice Números 14:34 y Ezequiel 4:6, cuando en Daniel 8:14 se refiere a 2300 tardes y mañanas o 2300 días, se hace referencia a 2300 años de historia. ¿Sí? Que eso es lo que va a explicar Gabrielito a continuación. Pero si quieren saber un poco más sobre eso, no se vayan a ir. Échense la agüita en la cara. Y vamos a entrar entonces a este tema interesante de la profecía más larga que incluso, les voy a decir esto, llega a explicarse también en el libro de Apocalipsis. Por eso es tan importante que antes de entrar a Apocalipsis, tú entiendas cuál libro. Antes de entender el Apocalipsis, ¿qué tenemos que entender primero? Daniel. Daniel. Que estamos estudiando. Así es. ¿Sí ven? Porque esa es la razón de por qué antes de estudiar Apocalipsis hay que estudiar a Danielito. ¿Está bien? Vamos a ver. Dice el versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno como con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y ahí entra Gabrielito. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida se asombró y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para qué tiempo, hermanos. La visión es para cuándo. El tiempo del tiempo y la mitad del tiempo. No, pues no dice eso. Para el tiempo Para del el fin. tiempo del Para el tiempo del fin. Para el tiempo del Para fin. el tiempo del fin. Ahora, cualquiera podría utilizar este versículo y decir, ah, bueno, eso es para el tiempo del fin. Eso quiere decir que es para una interpretación de la profecía de tipo futurista, pero no. Es histórico porque Gabriel mismo lo va a explicar a continuación. Vea lo que dice Gabrielito.
Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Se volvió a repetir porque como se desmayó el Danielito. Entonces mira, dice el versículo 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, ¿estos son los reyes de qué reino, hermanos? ¿De qué Media y Persia. De De Media y Media y de Persia. Persia. ¿Concuerda entonces con lo que hemos dicho hasta el momento? Sí. ¿Concuerda? El mismo Gabriel nos está dando la razón. El carnero que tenía esos 2 cuernos y que un cuerno era más largo que el otro, es la misma interpretación del oso de Daniel 7 y del pecho de plata de Daniel 2. ¿Ven por qué razón entonces es tan importante que no hacemos así tan rápido, sino que vayamos paso a paso para que entendamos que la profecía de Daniel 2, la profecía de Daniel 7 y la profecía de Daniel 8 es la misma pero con diferentes símbolos? Ahí es el versículo 21. ¿Y el macho cabrío es el rey de qué nación? ¿De cuál nación? De Grecia. De Grecia. Esto es para que ustedes entiendan, mis queridos hermanos, que lo que hemos dicho hasta el momento no nos lo hemos inventado. La misma Biblia nos revela todas estas cosas. Y dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cuál fue el primer rey de Grecia que conquistó a los medos y a los persas? ¿Cómo se llamaba el primer rey de Grecia, perdón, que derrotó a los persas, a los medos y que empezó a dominar al mundo? Alejandro Magno. Alejandro Magno fue quien conquistó a los medos y a los persas y que fue el rey primero de la nación griega. Porque aunque los griegos ya tenían muchos reyes, ellos andaban divididos, pero fue Alejandro Magno quien los unió como un imperio como tal. Sí, y ahí es que nace el imperio griego y bueno, ya sabemos qué es lo que sucedió después de este momento. Versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y ya sabemos que esos 4 reinos fueron dirigidos por los 4 generales de Alejandro Magno, que mataron a la familia real para obtener el poder. Y los nombres de esos 4 generales, ¿cómo eran? Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Pero no con la fuerza de él. Y si quieren conocer un poco acerca del desenlace, cómo fueron las peleas entre esos 4 generales, no se pierdan nuestro estudio del capítulo 11 de Daniel. Está bien. Esa es la propaganda que vamos haciendo durante el programa. Bien. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, y quiero que presten atención porque dice, al fin del reinado de ¿quiénes? Al fin del reinado de ¿cuáles estos? Alejandro Magno. De los cuatro. De los 4 generales. Exacto, porque Alejandro Magno ya había muerto. De los 4 generales. Cuando el reinado de ellos ya se haya acabado, dice aquí, cuando los agresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Eso es interesante. ¿Y qué dice? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrado, aunque no por mano humana. Quiero que vemos aquí, y por eso avancé hasta el versículo 25, que no puede ser posible que en este caso la profecía hable de la Roma imperial. ¿Por qué? Porque la Roma imperial gobernada por los Césares o por los emperadores, ellos
no llegaron al punto de hacer todo lo que hizo este último, esta característica del cuerno que salió de los cuatro vientos. Porque aunque sí se autoproclamaban dioses y hacían de todo, este cuerno que sale de los cuatro vientos iba a levantarse contra el mismo príncipe de los príncipes. Echaría por tierra el santuario, dice Daniel 8 en los versículos anteriores. Echaría por tierra el santuario, quitaría el continuo sacrificio y se levantaría de esa forma contra el príncipe de los príncipes. Ahora, ¿qué significa entonces? Meditemos un poco. ¿En qué significa de que ese cuerno lo que haría era quitar el continuo sacrificio? ¿Qué es el continuo sacrificio? ¿En qué consiste el continuo sacrificio? ¿Qué es el continuo sacrificio? ¿Cómo podemos entender qué es el continuo sacrificio? ¿Alguien? ¿Alguno de los que está aquí? La obra de intercesión. ¿Que se hacía dónde? Yo creo Se que hacía en el cuando santuario y antes se hacía en el santuario, con el cordero. gritos, Y con la sangre del cordero. Bien, es decir, hermana Lucy. que cuando mataban los animalitos y hacían un holocausto, lo ofrecían al Señor y todo eso, creo que eso era lo que se iba a acabar. ¿Y eso cada cuánto se hacía? Pues eso se hace Todos los días. Diario y una vez al año. Todos los días, no una vez al año, Todos todos los días y a lo largo del día. Por eso es que dice que era continuo, todo el tiempo se realizaba ese sacrificio. ¿Dónde Para aparece? Claro. Levítico 16. ¿Sí? En Levítico 16 aparece todo lo que era el sistema de sacrificio como tal. Ahora, resulta que ¿a qué simbolizaba o qué simbolizaba el corderito siendo sacrificado? ¿A quién simbolizaba ese corderito? al Señor Jesús. A Jesucristo. A Jesús. Incluso Juan el Bautista reconoce esto mismo y cuando ve a Jesús, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Ahora, el mismo Juan el Bautista lo reconoció como tal, mostrando a Jesús como el antitipo, se llama así, ¿cierto? De lo que es ese símbolo del Cordero siendo sacrificado. Ahora, mira, quiero que pensemos bien en esto. ¿Por qué? Porque entonces dice que este último rey que se levantaría contra el mismo príncipe de los príncipes, que atacaría el santuario y echaría por tierra el continuo sacrificio, es alguien que se levantaría en un tiempo de la historia y lo que haría es quitar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y reemplazarlo por otras cosas. ¿Cómo por qué reemplazarlo? Bueno, reemplazarlo por las muy famosas y conocidas y llamadas penitencias, en que si tú oras no sé cuántos Padres Nuestros y unas cuantas Aves Marías, y ya con eso quedas libre de tus pecados y obviamente dando una cierta indulgencia a la iglesia. Si tú cumples con esas penitencias, entonces tú ya puedes ser librado de tus pecados. ¿Por qué? Porque esa era la enseñanza popular durante la época de la Edad Media y aún hoy en algunos lugares. En que si tú vas y te confiesas, no ante Dios directamente, no ante Él por medio de la oración, sino ante un sacerdote, y el sacerdote te perdona todos tus pecados, entonces ya estás libre de todos tus pecados. Eso es quitar el continuo sacrificio, porque es quitar a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí lo vemos?
Cuando aquí la profecía habla que llegaría un reino o a un rey que lo que haría era atacar a los santos, quitar el continuo sacrificio, echar por tierra el santuario, era precisamente quitar a Jesús como el mediador e inventarse otros medios para poder alcanzar la salvación y el perdón de los pecados. Como por ejemplo las penitencias, las indulgencias, las peregrinaciones, el ir a los lugares santos para alcanzar el perdón de los pecados y por medio de eso expiar nuestra culpa. O como algunos lo llegan a hacer al extremo, que con las penitencias que es latigarse la espalda, caminar de rodillas, subiendo Monserrate, que hay gente que lo hace, sí, en Bogotá. O los viajes a esos lugares santos en Semana Santa, porque esos son los viajes de la peregrinación en los cuales se dice que si lo hacen, entonces van a poder obtener el perdón de sus pecados y expiar su culpa. Eso es lo que dice la profecía en este caso. Que lastimosamente, aunque al comienzo la Iglesia Católica estaba bien, terminó quitando el continuo sacrificio, terminó quitando a Jesús como el mediador, el intercesor, el único que puede mediar entre Dios y los hombres, y reemplazarlo por cualquier otro personaje bíblico, como los apóstoles, como María, a la que dicen que siempre fue virgen, pero no es verdad porque después tuvo hijos. ¿Sí? ¿Y qué peor decir que ahora María es la mediadora entre nosotros y Dios porque ella está en el cielo? Cuando eso no se sabe si ella está en el cielo. No hay una evidencia bíblica que respalde eso. Pero para ellos es más cómodo decirlo porque ella es entonces la mediadora también entre Dios y los hombres. ¿Y eso es verdad? ¿Será que ella también está mediando entre nosotros y los hombres? ¿O solamente es Jesús, el único mediador? Solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, De ¿sí ven? acuerdo a la palabra del Señor, solamente Jesús. Solamente Según Jesús. la palabra del Señor. Sí. Mi Él hermano es el Benjamín. único, porque Él es el único que murió por nuestros pecados, nadie más. Exacto. Mi Hermano hermano José. Benjamín. Sí, aquí lo que entendemos es que ellos anularon la gracia, ¿verdad? Y la cambiaron por la salvación por obras. Exactamente. Exactamente. Creyendo que se pueden hacer por medio de, como les decía, las peregrinaciones. Y es que eso no solamente estoy hablando del tiempo de hoy. En el tiempo de la Edad Media, en el tiempo del comienzo como tal de la Madre Iglesia, eso era el común de cada día. Y ustedes se pueden dar cuenta que después, cuando Martín Lutero, un monje, ¿sí? Un monje de la iglesia, se levanta y empieza a leer la Biblia y encuentra ese famoso texto que dice que solamente somos salvos por medio de la ¿qué? De la gracia. Por medio de la fe, ¿sí? La fe nos De la conduce a la fe, gracia y que por gracia sois salvos. Entonces él dijo, por medio de oiga, la fe. ajá, entonces él dijo, oiga, ¿cómo así? O sea que solamente somos salvos por eso, pero sin embargo, eso le quedó tanto en su corazón que hubo un tiempo en el cual él fue a hacer expiación para sacar del limbo, ¿cierto? O del purgatorio a un pariente suyo y para pedir paz por ese, él estaba haciendo un acto. Esto es historia, ustedes pueden encontrarlo en la historia. Martín Lutero estaba subiendo de rodillas unas escaleras en Roma. O sea, la gente tenía que subir escalón tras escalón y orar en ese escalón. Cuando él estaba haciendo ese acto para pedir por un tío suyo, él recordó ese texto y se levantó y dijo, yo no tengo necesidad de hacer esto, porque yo sé que solamente por fe y por gracia yo soy salvo, no por esto que estoy haciendo. Se levantó y se fue. Y así fue como él empezó la tarea de traducir la Biblia del latín al alemán, porque él era alemán. Y así fue como comenzó la historia, y a él se le reconoce a él como la estrella resplandeciente de la Reforma, o la estrella de la Reforma.
¿Por qué? Porque él fue quien empezó con toda la época de la reforma como tal. Y que hoy en día por eso se forma la iglesia luterana, ¿cierto? Ahora, si ustedes observan, lo que estamos viendo aquí es que llegaría un tiempo en el cual ese periodo en el cual la iglesia romana como tal, como política, o sea, con su poder político, llegaría a su fin, y no por mano humana, que dice el versículo 96. Y la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guardas esta visión, porque es para ¿cuántos días? ¿Para cuántos días es esta visión? Para muchos días. Para muchos días, ¿cierto? Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí y atendí los negocios del rey, o sea, mira, algo me llamó la atención es que Daniel estuvo enfermo después, enfermo, pero porque quedó mal, indispuesto después de recibir todo esto, y después sí pudo cumplir con sus responsabilidades con el rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y si ustedes quieren entender un poco más de eso, no se pierdan nuestro estudio de mañana con el capítulo 9, que es la continuación de esta explicación. Pero mira, vamos a ver un poquito antes de terminar, porque ya son las 6:50. Quiero que veamos un poquito acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que mañana continuaremos, pero quiero que veamos un poco. ¿Alguien me recuerda? ¿Se recuerdan que yo les dije que hubo alguien que dio la orden de la reconstrucción de no solamente Jerusalén, sino del templo? Y que ese alguien se llama Artajerjes, y que comenzó ¿en qué año? ¿En qué año comenzó la reconstrucción del templo? 457, ustedes lo pueden ver allí. ¿Por qué desde ese año y no desde años antes que también habían edictos para la reconstrucción de Jerusalén? Porque Ciro y Darío habían dado edictos así, o similares. Porque el único que no solamente dio la orden de reconstruir Jerusalén, sino que a esa orden le agregó la reconstrucción del templo de Jerusalén, fue el rey Artajerjes. Esto es historia. En el año 408 ya Jerusalén y todo el templo habían sido reconstruidos. ¿En qué año, hermanos? 408. 408. Recuerden esa fecha que es importantísima. ¿Cierto? Ahora, 434 años después, Jesús es ungido. ¿Y cuándo es que Jesús fue ungido, hermanos? ¿Por medio de qué acto? El bautismo. Por medio del bautismo, que es cuando Jesús fue bautizado. Ustedes se van a dar cuenta que en lo que vamos a ver después, aunque aquí lo voy a mencionar, dice que en la profecía de las 70 semanas, que lo vamos a ver después, pero lo voy a explicar ahorita para que tengamos como así el recuento. En la mitad de la última semana, de esas 70 semanas, en la mitad de esa última semana, se le daría muerte al Mesías príncipe. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la mitad de 7, hermanos? 3,5. 3,5. ¿Eso qué quiere decir? Que a los 3 años y medio de Jesús haber sido bautizado, Jesús moriría para darnos una segunda oportunidad a nosotros. Amén. Y luego, en esos 3 años y medio que quedan para completar los 7, Esteban sería apedreado, y con la muerte de Esteban en el año 34 se marcaría o se abrirían las puertas para que el evangelio se empezase a predicar no solamente a los judíos o a los israelitas, sino también a ¿quiénes? A los gentiles, a todo el mundo. ¿Sí? Y así se cumplió con que con la muerte de Esteban se abriese la puerta para la predicación a todos los gentiles, de entre los cuales nosotros nos encontramos. Amén. Sin embargo, la profecía dice que es hasta 2300 o 2300 tardes y mañanas. O sea que todavía faltan 1810 años. Y esos 1810 años nos llevan al año de 1844 después de Cristo, cuando ocurre la purificación del santuario. Cuando el santuario fue purificado.
Así es cuando se Benjamín. cumple lo de Daniel 8:14. Pero si quieren conocer más sobre eso, no se pierdan nuestro estudio de mañana. ¿Sí, hermana Eva? Benjamín, ¿hay alguna explicación o algo de por qué comenzó el año 0 cuando la muerte de Cristo? A nivel de historia. ¿Cómo, hermana Emma? ¿Hay alguna explicación a nivel de historia de por qué comenzó el año 0 en la muerte, la muerte del Señor Jesús? No, el año 0 en realidad se toma como referencia como para decir que hubo un año en el cual se cambió, pero el año 0 realmente no existió. Partió del 1 al 1. No existe. Por eso, pero históricamente hay algo, alguna explicación de cómo sucedió de comenzar otra vez en el año 1. No, pues como los años fueron de para atrás, entonces al llegar al año 1, pues lo que se ya, hizo fue siguieron empezar así. 1, 2, 3, 4, Antes 5. eran descendentes. Exacto. O sea, al Pero llegar sí al hay 1 ya- hay un año ahí como perdido, ¿no? Hay un año. Sí, sí, sí. Y Ahí. eso se debe a muchos efectos en la historia. Pero eso lo podemos explicar de pronto con más detalles mañana. Aunque les voy a explicar por qué existe el año bisiesto. ¿En qué periodo de la historia ustedes recuerdan que hubo un día más largo que otro? Cuando ¿Cuándo? hubo un rey que pidió que se aplazara, en que Dios detuvo el sol para terminar la guerra de... No Ajá. recuerdo. Sí, sí, aunque no fue un rey, fue Josué. Josué le dijo, Josué. Señor, deténgase Josué. la luna en tal lado y el sol en tal lado. Y no es que la luna y el sol se hayan detenido, o se hayan detenido, perdón, sino que lo que sucedió fue que la tierra dejó de rotar. En ese momento dejó de dar su proceso de rotación. Y entonces, al parar su rotación en su eje, lo que hizo fue que el día o todo se detuviese. Y lo Claro. que hizo, el tiempo se detuvo y por lo tanto se prolongó ese día y fueron 2 días allí. Por tanto, existe el año bisiesto, existen los 366 días del año. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Que por esa razón es que hay años más largos que otros, de 366 o 365. Y eso nos conduce a que hubo un periodo o un año que se perdió. O sea, un año en la historia que quién sabe cómo fue el cambio, o el año 0, que el año 0 no existe, porque el año 0 es como decir que no existe un año como tal. Pero sí podemos decir, hermana Emma, que como hubo tiempos que se alteraron en la historia debido a este suceso, creo que fue con Josué, entonces podemos concluir, esto ya no es algo que uno diga, existe un fundamento como tal, evidencia, pero podemos concluir que al llegar al año 1, pues en vez de ir al año 0, fueron al año ¿qué? 1. No, del año 1, ya estamos en el año 1, al llegar al año 1, Al 2. cuando se acabó el año 1, partieron al año ¿qué? Al 2. Porque, por cierto, el año 0 no existía en ese tiempo todavía, fueron los hindús los que crearon el número. O sea, el número como tal, el número 0 no existía. No existía en el tiempo de ellos. Fue hasta mucho tiempo más tarde que los hindús en las matemáticas, que gracias a ellos existe el 0, fueron los que crearon el número 0. Sí, pero eso fue hasta mucho tiempo después. En el tiempo bíblico, en el tiempo de esta gente, el año 0 todavía no existía, aunque los babilonios sí lo habían incluido dentro de su sistema matemático, pero fueron los hindús los que le dieron como tal la forma del número 0. Pero en ese tiempo todavía no existía. Ahora, algo muy interesante, mis queridos hermanos, es que parte desde la orden de Artajerjes hasta 1844. ¿Y qué ocurrió en 1844? Jesús pasa del lugar santo al lugar Santísimo. santísimo. Y eso lo vamos a dar cuenta porque eso hasta la profecía lo mismo dice en Apocalipsis. Pero quiero que vean una cosa. ¿Cómo sabemos que eso sucedió? Luego existe un santuario en el cielo. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Porque Jesús, si Jesús está en el cielo y Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, tiene que haber un santuario. Pero ¿cómo sabemos eso? No se pierdan nuestro estudio el día de mañana porque va a estar bueno. Porque el mismo Dios se lo dijo a Moisés. Sí, el mismo Dios se lo dijo a Moisés.
¿sí? Y se le dio como ese modelo. Pero ¿qué creo que tenemos eso, mis hermanos? El año cero, hermana Emma, no sé si quedó claro, pero el año cero como tal no existía porque ellos no manejaban el cero en su matemática, ni los judíos. ¿Sí? Pero fue hasta después que se quedó el cero, pero entonces ellos partieron, cuando llegaron al año 1, pues fueron directamente ¿a qué año? Al año 2, y ahí comenzó a hacerlo de forma ascendente, ¿cierto? Ahí de ahí O para sea, adelante. ellos llegaron al año 1 y ni siquiera comenzaron en el otro 1, sino en el 2. Exactamente, ahí fueron directamente al 2, porque obviamente el tiempo sigue, el tiempo no se tenía, pero eso fue de para atrás. Sin embargo, sería bueno estudiar un poco más sobre eso, pero sin embargo, vale la pena decir que lo más importante es entender de dónde comienza la profecía de las tardes, de las profecías de las 200 tardes, de las 2300 tardes y mañanas, ¿en qué año? En el 457 con el rey Altajejer, que dio la orden de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Así es, no solo de la ciudad, sino también del templo. Y no solo con eso, dio hasta los recursos. ¿Y en qué libro podemos encontrar todo eso? ¿En qué libro de la Biblia podemos encontrar la historia de esa reconstrucción? En Reyes. No, Reyes, no, porque los reyes ya hayan pasado. Crónicas tampoco. Pero en Nehemías y en Esdras. Nehemías y en Esdras, muy bien. Nehemías y Esdras, sí. Más exactamente en Nehemías, aunque Esdras había llegado antes, pero Nehemías es el que narra todo con lujo de detalles y la participación del rey. Él fue el que fue a restaurar a Jerusalén. Exacto. Y no solo los muros de la ciudad y todo eso, sino que también al templo. ¿Sí? Por eso es que es tan importante. Y vean que esto no lo estamos inventando. Eso es historia. Por eso es que el método histórico para la interpretación de la profecía es el método correcto. Porque nos lleva a ver cómo Dios va avanzando a lo largo y al paso de la historia. Y no ven por qué razón este método también se opone completamente al preterismo, que dice que estas profecías de Daniel se cumplieron pero en el pasado, y en las otras profecías del futurismo que eso se va a cumplir pero por allá en el futuro se cumplirá. Porque eso qué quiere decir, entonces que hemos estado andando a la deriva, a la de sálvese quien pueda. Pero cuando vemos que en el método historicista vemos a un Dios actuando en la historia, vemos a un Dios que va a intervenir y que va a poner fin a todo esto y que llegará el día en el cual todo tendrá un nuevo comienzo. ¿Hay esperanza o no hay esperanza en el futuro? ¿Nos da esperanza o no nos da esperanza? Hay esperanza. Por eso, mis hermanos, podemos tener la certeza que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios mañana. Hermano Benjamín. Sí, hermana Olga. Voy a dejarles algo que para que ellos miren. Está en Josué 10:12. Ahí es donde está, donde aparece lo del sol detente en Gabaón. Ah, muy bien. Sol detente en Josué 10:12. Josué 10. Léanse la historia, es muy bonita. Josué 10, sí. Josué 10. Muy bien, mis hermanos. Vamos a terminar. Muchas gracias a todos por su participación. Hermana, no sé, hermana Emma, ¿se quedó claro? ¿Cualquier cosa me avisa? Sí, quedó claro. Dice, hermana Emma. Dice, te vamos a orar, mis queridos hermanos, y vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe y que sobre todo nos ayude a entender que es ese mismo Dios que nos está enseñando esto y que lo vemos, por eso me encanta leer la Biblia porque la Biblia se explica solita en cuanto a temas de profecía. Nos enseña que Dios tiene el control de la historia. Y esto porque es importante entenderlo, porque estas profecías ¿se cumplieron o no se cumplieron? Y claro, sí se cumplieron. Ahora, si esas profecías se cumplieron, Él prometió, y es profecía, que Él volverá. Entonces, ¿su pronto regreso se cumplirá o no se cumplirá? ¿Él va a venir o no va a venir? Él va a venir, claro que se cumplirá. Todo como está dicho. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Muy bien, o sea que al entender que estas profecías se han cumplido en la historia, también su segunda venida nos puede mantener seguros o podemos tener certeza en que Él va a venir porque Él lo prometió. Y si ha prometido todo esto en el libro de Daniel,
su pronto regreso también lo cumplirá. Y tenemos que estar preparados para su pronto regreso.